Bueno, ¿qué tal? Seguimos con el segundo video de reparación de la computadora de Nissan con problema del driver de inyección. Entonces, eh, como ya habíamos visto en el primer video, el problema principal de esta computadora es el driver que me controla mis inyectores, que en este caso viene siendo este componente. Entonces, en el primer video ya tienen lo que es la configuración básica de este mi pequeño driver. Lo que yo necesito ver de este componente es cuál o qué pieza más que todo está dañada. Entonces, de este mi driver de inyección, como me controla a lo que son los cuatro inyectores, la inyección viene haciendo de manera secuencial. Y es como si tuviéramos de manera interna cuatro transistores acoplados en un solo encapsulado. Pero el problema de esta computadora es que tengo una línea de control hacia un inyector que me provoca fallas. Entonces, yo tengo lo que son todos los terminales. Bueno, eso ya estará documentado. Tengo lo que son todos los pines de mi driver con sus salidas y todo eso. Entonces, tengo una línea en especial que está aterrizada más a tierra. Entonces, lo que yo voy a hacer es identificar primero los terminales de masa o tierra. ¿Cuál de estos pines del driver recibe negativo? Entonces yo voy a guiarme con un capacitor electrolítico. Entonces, puede ser que, ya les había comentado que en lo que es el tema de negativos, puede ser que la mayoría de las computadoras reciban dos conexiones a masa o tierra. Uno que reciba a través de un diodo y otro de manera directa. La etapa de potencia va a recibir de manera directa. En este caso tengo aquí un capacitor electrolítico, pero no me hace continuar con ninguno de los pines de mi driver. Intento con otro negativo de otro capacitor. De igual forma no me marca nada. Verifico con otro componente que vendría siendo el Zener, el diodo Zener de mi computadora. Estoy viendo que con ese nada tampoco me hace continuidad. Entonces yo voy a hacer continuidad con otros componentes que tengo por este sector, que vendría siendo de igual forma los transistores. Aquí tengo dos transistores que estos me hacen continuidad con un terminal. Entonces el negativo que reciben mis capacitores electrolíticos va a ser a través de un diodo de protección. Eso se conoce como negativo o tierra de sensores. Es un negativo que recibe mi placa electrónica, pero a través de un diodo de protección, y es por eso que no me hace continuidad con ninguno de los capacitores. Bueno, aquí con este capacitor sí me hace continuidad. Entonces tenía problemas con el multitester. Entonces pero así no prueba con estos otros capacitores, no me hace continuidad, es decir, con estos de mi fuente de alimentación no me hace continuidad con ninguno de ellos. Entonces este sector de mi fuente de alimentación recibe un negativo muy aparte del negativo que recibe todos mis drivers. Bien, este mi driver me trae lo que son 2, 4, 6, 8 y 10 pines. De los 10 pines necesito descartar dos terminales que ya reciben negativo. Es decir, tengo dos pines que reciben masa o tierra. Luego, lo que tengo que hacer es identificar salidas. Si tengo dos pines que reciben una conexión a masa o tierra, esos son los emisores de todos mis transistores. Ahora, para identificar salidas necesito ver qué pines se dirigen hacia los pines de mi computadora. En este caso aquí, si yo lo veo de más cerca, yo puedo ver las pistas que van sobresaliendo. Entonces tengo una pista, tengo dos, tengo tres y tengo cuatro pistas del mismo diámetro. Eso es básicamente un indicio. Bueno, ahí se puede ver tal vez, ¿no? Entonces tengo lo que es una pista, tengo dos, tengo tres y tengo cuatro. Esas cuatro pistas con el mismo diámetro y que se dirigen a lo que son los capacitores cerámicos son mis terminales de salida. Entonces lo que vamos a hacer ahora es identificar cuál de esos pines es el que está aterrizado. Tengo un pin de salida de uno de esos que está aterrizado a masa o tierra. Entonces yo verifico lo que es mi driver, o agarro lo que es mi driver de inyección,
Y lo que voy a hacer es con el negativo, con la conexión negativa de mazo tierra que reciben mis drivers, voy a ir haciendo continuar con todos los puntos. Solamente tienen que hacerme continuar con este del extremo, porque ese, como les digo, son los emisores de mi driver. Ahora tengo este detalle, yo voy haciendo pruebas con cada uno de los pines y tengo este problema. Tengo justamente un pin de salida que está aterrizado a mazo tierra y los demás prácticamente que no. Este que sí o sí tiene que recibir mazo tierra. Entonces tengo un pin de salida que está conectado a masa o tierra. Entonces tengo un problema solamente con un solo transistor que está dentro de este driver. Una salida que está aterrizada a masa o tierra. Entonces lo que se tendría que hacer en esta computadora, una opción es cambiar todo el driver si se tiene la pieza de repuesto. Pero como en esta computadora no se tiene esta pieza de repuesto, entonces lo que vamos a hacer es instalarle un transistor de manera externa, previamente desprendiendo lo que es ese pin. Ahora de esta forma ya he identificado lo que son mis emisores y mis colectores siguiendo lo que son la pista. Ahora mis terminales de base que tienen que recibir la señal de algún circuito integrado, que en este caso van a recibir de este circuito integrado. Entonces sí, de este componente. Los terminales de base, al igual que los terminales de colector, tienen que ser de manera independiente. Entonces, si tengo mis 4 pines de salida y son de manera independiente, tengo 2 conexiones a mazo tierra. ¿Cuántos pines ya tengo? Tengo 4 de salida, y 2 que vendrían siendo mis emisores. Ya tendría 4, 5 y 6. Y los otros 4 que me sobran vendrían siendo las bases de cada uno, sumándose así los 10 pines totales que tengo de mi driver. Para identificar cuáles son las bases, yo necesito volcar mi placa y necesito identificar por configuración. Los pines de mi driver vendrían siendo estos de acá. Y yo veo que detrás de esta tengo lo que son 4 pistas que se dirigen hacia 4 resistencias. Entonces, estas pistas delgadas y las resistencias del mismo valor es una señal que quiere decir, que me indica que por este punto tienen que ingresar la señal y llega a lo que es el terminal de base. Entonces, cada una de estas líneas me controla a un transistor que están en mi driver de inyección. Entonces, esos vendrían siendo algunas características en cuanto a lo que son configuraciones o puntos que tienen que ir tomando en cuenta. Entonces aquí están las 4 resistencias que envían, mediante estas resistencias me envían una señal de onda cuadrada a base de mis transistores. Lo que se va a hacer en esta computadora, o lo que se tiene que hacer en esta ECU, es prácticamente deshabilitar una línea del transistor que me está fallando y poder realizar lo que es su reemplazo con un externo. Es decir, dentro de lo que es este driver me fallan tres transistores, perdón, me falla un transistor, pero los demás me trabajan normalmente. Entonces lo que vamos a hacer es instalarle un transistor de manera externa, tomando en cuenta su misma salida y tomando en cuenta también lo que es su señal de entrada. Entonces yo tengo que cortarlo de este punto, estirarlo a la base de un transistor y seguir respetando lo que es su salida de colector. Entonces es lo que se tiene que hacer en este trabajo. Entonces en el tercer video ya les indicaré cómo realizar estas pruebas, más que todo desoldando lo que son uno de los terminales para poder identificar si el problema prácticamente es del driver de inyección. Entonces espero que este video de identificación les haya servido de mucho y que tengan suerte en las reparaciones que vayan realizando día a día.